El sol comenzaba a descender sobre las aguas del lago de Catemaco cuando Miguel Álvarez bajó del autobús, cámara en mano y mochila al hombro. El aire húmedo y cálido de Veracruz lo envolvió de inmediato, trayendo consigo aromas de copal, flores tropicales y algo más, algo indefinible que parecía susurrar secretos antiguos. «Bienvenido a Catemaco, joven», dijo un anciano sentado en una banca de la terminal. Llegó justo a tiempo. Miguel sonrió cortésmente, sin entender el comentario. A sus 32 años, este fotógrafo de Ciudad de México había recorrido gran parte del país documentando tradiciones populares para revistas de viaje, pero nunca había visitado este rincón de Veracruz, famoso por sus brujos y chamanes. «Gracias. ¿Sabe dónde queda la posada del lago?», preguntó, consultando la dirección en su teléfono. «Siga el camino principal, no tiene pérdida», respondió el anciano, observándolo con una intensidad inquietante. «Doña Carmen lo estará esperando». Miguel frunció el ceño. Él no había mencionado el nombre de la dueña de la posada. Quizás era la única del pueblo, se dijo, restándole importancia mientras comenzaba a caminar por las calles empedradas. Catemaco parecía vibrar con una energía particular. En la plaza central, varios puestos vendían amuletos, hierbas medicinales y figuras de santos que Miguel no reconocía. Grupos de personas, muchas vestidas completamente de blanco o de negro, se movían con propósito, como si se prepararan para algo importante. La posada del lago resultó ser una casa colonial de 2 pisos, pintada de un azul desvaído, con macetas de helechos colgando del balcón. Al empujar la puerta de madera, una campanilla anunció su llegada. «Te estaba esperando, Miguel», dijo una voz desde el mostrador. Una mujer de unos 70 años, de cabello blanco recogido en un moño y ojos negros penetrantes, lo miraba con una sonrisa enigmática. Llevaba un vestido blanco con bordados coloridos y un collar de cuentas rojas. «¿Doña Carmen?», preguntó Miguel, desconcertado. «Disculpe, pero, ¿cómo sabe mi nombre?». La mujer rió suavemente mientras sacaba un libro de registros. «¿Hiciste reservación, no?». «Además, en Catemaco sabemos muchas cosas», respondió con naturalidad. «Habitación 7, segundo piso. La mejor vista al lago, la necesitarás». Miguel tomó la llave, cada vez más intrigado por la extraña bienvenida. Mientras subía las escaleras, escuchó a doña Carmen hablar en voz baja con alguien más. «Sí, es él. Tiene la misma mirada, el mismo lunar en la mano izquierda». La habitación era sencilla pero acogedora, con una cama de hierro forjado, paredes encaladas y una ventana que, efectivamente, ofrecía una vista espectacular del lago. Miguel dejó su equipo y se acercó a mirar. El sol poniente teñía las aguas de rojo sangre, mientras pequeñas embarcaciones regresaban a la orilla. A lo lejos, en una isla en medio del lago, creyó ver luces y movimiento. Decidió salir a explorar antes de que cayera la noche. En la plaza, ahora más concurrida, fotografió los preparativos de lo que parecía ser una celebración. Un grupo de músicos afinaba instrumentos tradicionales, mientras otros montaban un altar con velas negras y rojas. «No deberías estar tomando fotos de eso», dijo una voz femenina a sus espaldas. Al girarse, Miguel se encontró con una joven de unos 25 años, de piel morena y ojos color ámbar. Llevaba el cabello negro trenzado con hilos rojos y vestía una blusa bordada tradicional. «Soy fotógrafo, estoy haciendo un reportaje sobre tradiciones mexicanas», explicó él, extendiendo su mano. «Miguel Álvarez». «Ximena Cortés», respondió ella, estrechando su mano brevemente. «Y esto no es una tradición cualquiera para turistas. Es el encuentro anual de brujos y brujas de Catemaco. Algunos no aprecian que sus preparativos sean documentados». Miguel bajó su cámara, notando las miradas recelosas que le dirigían algunos locales. «No pretendo ofender a nadie. Solo quiero entender y mostrar la riqueza cultural de este lugar». Ximena lo estudió con curiosidad, como evaluándolo. «Hay cosas en Catemaco que es mejor no entender demasiado, Miguel.
Especialmente estos días, advirtió. Si quieres fotografiar algo, te recomiendo el mercado mañana por la mañana. Es más seguro. Antes de que pudiera responder, un hombre mayor vestido completamente de negro se acercó a Ximena y le susurró algo al oído. Ella asintió con seriedad. Tengo que irme. Recuerda lo que te dije, se despidió, perdiéndose entre la multitud. Esa noche, desde su ventana, Miguel observó cómo pequeñas luces, probablemente antorchas o linternas, se movían hacia el lago. El sonido distante de tambores y cánticos llegaba hasta su habitación, mezclándose con el croar de las ranas y el susurro del viento entre los árboles. Mientras revisaba las fotografías del día en su cámara digital, notó algo extraño. En varias imágenes aparecían manchas luminosas inexplicables, y en una de las fotos de la plaza, justo detrás del altar en construcción, parecía distinguirse una silueta femenina que él no había visto al tomar la foto. Miguel se quedó dormido con el sonido de los tambores lejanos, y soñó con una mujer de ojos ámbar que caminaba sobre las aguas del lago, llamándolo por un nombre que no era el suyo. La mañana llegó con un cielo cubierto de nubes bajas que se arrastraban sobre el lago como fantasmas perezosos. Miguel despertó sobresaltado, con la sensación de que alguien había estado en su habitación mientras dormía. Sobre la mesa junto a la ventana encontró una pequeña bolsa de tela roja que no recordaba haber visto la noche anterior. Al abrirla, descubrió un puñado de hierbas secas que desprendían un aroma intenso y agradable. Bajó a desayunar con la bolsita en el bolsillo, decidido a preguntarle a doña Carmen sobre ella. En el comedor de la posada solo había otro huésped, un hombre de mediana edad, complexión robusta y barba entrecana, que leía concentrado mientras tomaba café. Buenos días, saludó Miguel, sentándose en una mesa cercana. El hombre levantó la vista de su libro y sonrió amablemente. Buenos días. Usted debe ser el fotógrafo que llegó ayer, dijo, cerrando su libro titulado Chamanismo en Mesoamérica. Sebastián Morales, antropólogo de la UNAM. Miguel Álvarez, respondió, estrechando su mano. ¿Cómo supo que soy fotógrafo? Sebastián rió con naturalidad. En un pueblo pequeño como Catemaco, las noticias vuelan. Además, lo vi ayer en la plaza con su cámara, explicó. ¿Está aquí por el encuentro anual? Miguel asintió, mientras doña Carmen aparecía con una bandeja de café, pan dulce y frutas tropicales. El desayuno de los campeones, dijo la anciana, colocando todo frente a Miguel. Lo necesitarás para el día que te espera. Gracias, doña Carmen. Por cierto, encontré esto en mi habitación, mencionó Miguel, mostrando la bolsita roja. ¿Sabe qué es? La mujer y Sebastián intercambiaron una mirada rápida. Es solo un detalle de bienvenida. Hierbas aromáticas para buena suerte, respondió ella con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Las ponemos en todas las habitaciones. Cuando doña Carmen se retiró, Sebastián se acercó a la mesa de Miguel. Puedo mostrarle algunos lugares interesantes para sus fotografías, si gusta, ofreció. Llevo 3 años estudiando las tradiciones de Catemaco. Conozco bien la zona. Miguel aceptó agradecido. Después del desayuno, ambos salieron a recorrer el pueblo, que bullía de actividad. Sebastián resultó ser un guía excelente, explicando con detalle el significado de los altares, las hierbas medicinales y los rituales que se preparaban. Lo que hace único a Catemaco, explicaba mientras caminaban por un sendero junto al lago, es la mezcla de tradiciones. Aquí conviven la brujería europea, las prácticas indígenas prehispánicas y elementos del santería africana. Es un crisol de magia y espiritualidad. Miguel fotografiaba todo con entusiasmo, prestando especial atención a los rostros de los lugareños, que revelaban una mezcla de devoción y misterio. ¿Y la gente realmente cree en todo esto?, preguntó, ajustando su lente para capturar a un grupo de mujeres que preparaban ofrendas. La pregunta no es si creen, sino que es real, respondió Sebastián con seriedad. En lugares como este, la línea entre la fe, la sugestión y lo sobrenatural se desdibuja. He visto cosas aquí que desafían cualquier explicación racional.
Llegaron a un pequeño claro donde varios hombres construían una estructura circular con ramas y flores. En el centro, cavaban un hoyo profundo. El círculo principal para el ritual de mañana, explicó Sebastián en voz baja. Mejor no fotografíes esto. Demasiado tarde. Miguel ya había tomado varias fotos. De inmediato, uno de los hombres, alto y delgado, con un rostro anguloso y ojos hundidos, se acercó a ellos con expresión amenazante. ¿Qué creen que están haciendo?, preguntó con voz grave. Disculpe, Mateo, intervino Sebastián. Es un fotógrafo de Ciudad de México, no conoce las costumbres. El hombre llamado Mateo miró fijamente a Miguel, como si pudiera ver a través de él. Borra esas fotos, ordenó. Este lugar no es para ojos curiosos. Miguel, intimidado, asintió y fingió eliminar las imágenes. Mateo pareció satisfecho y se alejó, no sin antes murmurar algo que sonó como el marcado. ¿Quién era ese?, preguntó Miguel cuando estuvieron a distancia segura. Mateo Vidal, el brujo mayor de Catemaco, respondió Sebastián. No es alguien con quien quieras tener problemas. Dirige la facción más tradicional. ¿Facción? ¿Hay divisiones entre los brujos? Sebastián asintió, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Como en cualquier comunidad. Están los que practican lo que llaman magia blanca, curanderismo principalmente, y los que se inclinan por trabajos más oscuros. Mateo pertenece a estos últimos. Al atardecer, regresaron a la posada. Miguel se encerró en su habitación para revisar las fotografías del día. Lo que vio lo dejó helado. En varias imágenes del círculo ritual aparecían siluetas translúcidas que no estaban presentes al momento de tomar las fotos. Y en una particularmente inquietante, justo detrás de Mateo, se distinguía claramente la figura de una mujer con un vestido antiguo que parecía susurrarle al oído. Estaba tan absorto en las imágenes que no escuchó los pasos en el pasillo. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. ¿Miguel? Era la voz de Ximena. Necesito hablar contigo. Es importante. Al abrir, encontró a la joven visiblemente nerviosa, mirando constantemente hacia las escaleras como si temiera ser descubierta. No deberías haber ido al círculo hoy, dijo en voz baja, entrando rápidamente. Mateo te ha marcado. ¿Marcado? ¿Qué significa eso? Ximena se acercó a la ventana y miró hacia el lago antes de responder. Significa que ahora formas parte del ritual, lo quieras o no. Mientras tanto, en la cocina de la posada, doña Carmen hablaba en susurros con Mateo. El forastero tiene la marca, no hay duda, decía ella. Es idéntico al retrato del libro. Entonces el círculo se completará mañana, respondió Mateo con una sonrisa sombría. Después de más de 100 años, Itzel volverá entre nosotros. La habitación de Miguel parecía haberse encogido con la presencia de Ximena y sus palabras inquietantes. La joven se movía nerviosamente, verificando que las cortinas estuvieran bien cerradas antes de volverse hacia él. Necesito que me muestres las fotos que tomaste hoy, pidió con urgencia. Especialmente las del círculo ritual. Miguel dudó un momento, pero algo en la intensidad de la mirada de Ximena lo convenció. Abrió su laptop y comenzó a mostrarle las imágenes. Con cada fotografía, el rostro de la joven se tornaba más pálido. ¿Las ves?, preguntó ella en un susurro, señalando las siluetas translúcidas. Son los antiguos. Solo aparecen cuando se acerca un gran cambio. Podrían ser reflejos de luz, problemas con el sensor de la cámara, comenzó Miguel, buscando explicaciones racionales. Ximena negó con la cabeza y señaló específicamente la imagen donde aparecía la mujer detrás de Mateo. Ella es Itzel, dijo con voz temblorosa. La bruja más poderosa que ha conocido Catemaco. Murió en 1897. ¿O eso es lo que todos creen? Miguel la miró escéptico, pero no pudo evitar sentir un escalofrío.
La figura en la fotografía tenía un rostro definido, con rasgos que recordaban vagamente a los de Ximena, y miraba directamente a la cámara como si supiera que estaba siendo fotografiada. ¿Por qué me cuentas todo esto?, preguntó finalmente. Apenas me conoces. Ximena respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. Porque estás en peligro, y porque, dudó un momento, creo que no estás aquí por casualidad. Ven conmigo, necesito mostrarte algo. Salieron sigilosamente de la posada. La noche había caído sobre Catemaco, y la luna llena se reflejaba en las aguas del lago como un ojo vigilante. Ximena lo guió por callejuelas estrechas hasta llegar a una pequeña casa de piedra en las afueras del pueblo. El interior olía a hierbas secas y cera de velas. Esta era la casa de mi abuela, explicó mientras encendía algunas velas. Ahora es mía. Soy aprendiz de curandera, aunque Mateo ha intentado reclutarme para su círculo desde que tengo memoria. De un baúl antiguo, Ximena extrajo un libro de cuero gastado con símbolos grabados en la cubierta. Lo abrió con reverencia, pasando páginas amarillentas llenas de dibujos y textos en una mezcla de español y náhuatl. Este es el grimorio de Itzel, ha pasado de generación en generación en mi familia, explicó. Y esto es lo que necesitas ver. Giró el libro hacia Miguel. En una de las páginas había un dibujo a tinta de un hombre joven, vestido con ropas de finales del siglo XIX. El parecido con Miguel era asombroso, los mismos ojos, la misma forma del rostro, hasta el pequeño lunar en la comisura izquierda de los labios. Su nombre era Manuel Suárez, un fotógrafo de Ciudad de México que vino a documentar las tradiciones de Catemaco en 1897, explicó Ximena. Fue el último en ver con vida a Itzel. Miguel sintió que le faltaba el aire. La coincidencia era demasiado perfecta para ser casual. Esto no puede ser real, murmuró, tocando el dibujo con dedos temblorosos. En Catemaco, la línea entre lo real y lo imposible es muy delgada, respondió Ximena. Manuel interrumpió un ritual importante, un ritual que Itzel estaba realizando para unir los mundos de los vivos y los muertos. Desde entonces, su espíritu ha estado atrapado entre ambos mundos, esperando la oportunidad de completar lo que comenzó. ¿Y crees que yo soy, qué? ¿Su reencarnación?, preguntó Miguel con una risa nerviosa. No lo sé, admitió Ximena. Pero sé que Mateo cree que eres la pieza que falta para su ritual. Ha estado buscando a alguien como tú durante años. Un ruido fuera de la casa lo sobresaltó. Ximena apagó rápidamente las velas y se asomó por una pequeña ventana. Es Sebastián, susurró con alivio. Puede que él pueda ayudarnos. El antropólogo entró con expresión grave. No pareció sorprendido de encontrar a Miguel allí. Doña Carmen me dijo que estarían aquí, explicó. Las cosas se están complicando. Mateo ha convocado al Consejo de Brujos para esta noche. ¿Le has mostrado el libro?, preguntó a Ximena, quien asintió. Bien. Miguel necesita saber la verdad si quiere tener alguna oportunidad. ¿Qué verdad?, exigió Miguel, cada vez más confundido y alarmado. ¿Quién eres realmente, Sebastián? El hombre sonrió con tristeza. No soy exactamente un antropólogo, aunque tengo los títulos para demostrarlo, confesó. Soy un guardián, parte de una orden antigua que vigila los límites entre nuestro mundo y otros. Estoy aquí para asegurarme de que ciertos rituales no traspasen ciertas fronteras. Como el que Mateo planea realizar, añadió Ximena. Sebastián asintió gravemente. El ritual de la puerta abierta. Solo puede realizarse cada 128 años, cuando las estrellas se alinean de cierta manera. La última vez fue en 1897, y fracasó porque faltaba un elemento crucial. Manuel Suárez, murmuró Miguel. Exacto. Y ahora Mateo cree que tú eres su reemplazo perfecto. Un golpe en la puerta los interrumpió. Ximena se tensó, pero Sebastián la tranquilizó con un gesto y abrió.
Un niño de unos 10 años le entregó un sobre y salió corriendo sin decir palabra. El sobre contenía una tarjeta negra con letras doradas que brillaban a la luz de las velas. Sebastián la leyó en voz alta: el Consejo de los Antiguos solicita la presencia de Miguel Álvarez en la ceremonia principal del Festival de Brujos de Catemaco. Mañana, medianoche, Isla de los Monos. La asistencia es obligatoria para los marcados. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La tarjeta estaba firmada por Mateo Vidal y llevaba un sello de cera roja con un símbolo que reconoció del libro de Itzel. No puedes ir, dijo Ximena inmediatamente. Es una trampa. Si no va, vendrán por él, replicó Sebastián. Y no serán tan amables como Mateo. ¿Qué opciones tengo entonces?, preguntó Miguel, sintiendo que había caído en una pesadilla de la que no podía despertar. Sebastián y Ximena intercambiaron una mirada cómplice. Hay una tercera opción, dijo finalmente Sebastián. Podemos usar el ritual a nuestro favor. Pero será peligroso, y necesitaremos ayuda. Esa noche, mientras regresaban sigilosamente a la posada, Miguel notó que las luces alrededor del lago parecían más numerosas e intensas. Los tambores sonaban con más fuerza, y el aire mismo parecía cargado de electricidad. En su habitación, encontró sobre la almohada una pequeña figura tallada en madera oscura, una mujer con los brazos extendidos hacia el cielo. Junto a ella, una nota escrita con caligrafía elegante: te he esperado por más de un siglo. Mañana, finalmente, estaremos juntos de nuevo. Y Miguel no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer de sus sueños, que ahora sabía era Itzel, llamándolo desde las profundidades del lago de Catemaco. El amanecer llegó con una niebla espesa que se arrastraba desde el lago, envolviendo Catemaco en un manto fantasmal. Miguel despertó sobresaltado, con la sensación de haber dormido apenas unos minutos. La figura de madera seguía en su mesita de noche, pero la nota había desaparecido. Por un momento, se preguntó si todo lo ocurrido la noche anterior había sido un sueño, pero el sobre negro con la invitación confirmaba que la pesadilla era real. Se vistió rápidamente y bajó al comedor de la posada. Doña Carmen lo recibió con una taza de café humeante y una mirada que mezclaba compasión y resignación. «Tienes visita», dijo, señalando hacia la terraza trasera. «El antropólogo te espera». Sebastián estaba sentado junto a una mesa de hierro forjado, contemplando el lago. Parecía no haber dormido tampoco, sus ojos estaban enrojecidos y su barba más descuidada que el día anterior. «Buenos días», saludó Miguel, sentándose frente a él. «¿Dónde está Ximena?» «Preparándose», respondió Sebastián, bajando la voz. «Hoy es un día importante para ella también. Cada aprendiz debe demostrar su valía durante el festival». Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchaba antes de continuar. «Necesito explicarte algunas cosas antes de esta noche», dijo con urgencia. «El tiempo se acaba y hay mucho que debes saber». Durante la siguiente hora, Sebastián le reveló a Miguel la verdadera naturaleza del Festival de Brujos de Catemaco. No era simplemente una celebración folclórica para atraer turistas, como muchos creían, sino un evento de poder real donde los practicantes renovaban sus pactos con fuerzas antiguas y realizaban rituales que habían sobrevivido desde tiempos prehispánicos. «En Catemaco existen dos facciones principales», explicó Sebastián, dibujando un círculo dividido en la servilleta de papel. «Los que siguen el camino de la luz, liderados por Doña Carmen, se dedican principalmente a la curación y la protección. Los seguidores del camino oscuro, con Mateo a la cabeza, buscan poder personal a cualquier precio». «¿Y Ximena?», preguntó Miguel, recordando cómo la joven había mencionado ser aprendiz de curandera. «Está en una posición única», respondió Sebastián con una sonrisa triste. «Como descendiente directa de Itzel, ambas facciones la reclaman. Hasta ahora, ha seguido las enseñanzas de Doña Carmen, pero Mateo nunca ha dejado de intentar atraerla a su círculo». Miguel procesaba esta información cuando notó algo extraño,
podía percibir el aroma de las flores del jardín con una intensidad inusual, y los sonidos del lago, el chapoteo del agua, el canto de las aves, llegaban a sus oídos con una claridad sobrenatural. «Estás cambiando», observó Sebastián, notando su desconcierto. «Es normal. La marca de Mateo está despertando sensibilidades que todos los humanos poseen pero que rara vez desarrollan. Pronto comenzarás a ver cosas que otros no pueden ver. ¿Como los espíritus en mis fotografías?» «Exactamente. El velo entre los mundos se está adelgazando para ti». Sebastián le explicó que, según las antiguas creencias, existían 3 mundos superpuestos: el mundo material donde vivían los humanos, el mundo espiritual donde habitaban los ancestros y entidades menores, y un tercer mundo, más allá, hogar de deidades y fuerzas primordiales. El ritual que Mateo planeaba realizar buscaría abrir temporalmente las puertas entre estos mundos. «¿Con qué propósito?», preguntó Miguel. «Poder», respondió Sebastián simplemente. «Quien controle el flujo entre los mundos puede negociar con las entidades que los habitan, obtener conocimientos prohibidos, incluso manipular el destino de los vivos». «¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué necesitan a alguien que se parece a un fotógrafo de hace más de un siglo?». Sebastián dudó, como si no estuviera seguro de cuánto revelar. «Los rituales de esta magnitud requieren simetría», explicó finalmente. «Para que funcione, se necesitan los mismos elementos que estuvieron presentes la última vez. Tú eres la réplica de Manuel Suárez, así como Ximena es la descendiente de Itzel. ¿Y tú? ¿También eres parte de esta simetría?». La pregunta pareció incomodar a Sebastián, quien desvió la mirada hacia el lago. «Todos tenemos nuestro papel», respondió evasivamente. «Lo importante ahora es prepararte para esta noche». De su bolsillo sacó un pequeño frasco de cristal azul que contenía un líquido oscuro. «Bebe esto antes del ritual», indicó, entregándoselo a Miguel. «Te ayudará a mantener tu mente clara cuando las puertas comiencen a abrirse». Miguel guardó el frasco con recelo. A pesar de la aparente sinceridad de Sebastián, no podía evitar preguntarse si realmente podía confiar en él. Pasaron el resto de la mañana recorriendo el pueblo, que bullía de actividad. Catemaco se había transformado, altares improvisados aparecían en cada esquina, el aire estaba cargado de incienso y copal, y personas de todas partes del país llegaban en autobuses y coches para participar en el festival. Muchos eran simples turistas atraídos por el folclore, pero Miguel, con sus sentidos recién agudizados, podía distinguir a los verdaderos practicantes. Tenían un brillo particular en los ojos, una manera de moverse como si estuvieran en sintonía con corrientes invisibles. Al mediodía, mientras almorzaban en un pequeño restaurante frente al lago, Ximena apareció. Vestía una túnica blanca con bordados rojos y llevaba el cabello suelto, adornado con pequeñas flores silvestres. Miguel notó que varios comensales la miraban con una mezcla de respeto y temor. «No tenemos mucho tiempo», dijo, sentándose junto a ellos. «Mateo ha adelantado los preparativos. El ritual principal comenzará con la puesta del sol, no a medianoche como dice la invitación». «¿Por qué cambiaría el horario?», preguntó Sebastián, frunciendo el ceño. «Ha consultado las estrellas. Dice que la alineación será perfecta justo cuando el sol toque el horizonte», explicó Ximena. «Además», bajó la voz, «creo que sospecha de nosotros». Miguel observó a la joven con atención. Había algo diferente en ella, una intensidad en su mirada que no había notado antes. «¿Estás bien?», preguntó, preocupado. Ximena sonrió débilmente. «He estado preparando algo que podría ayudarnos», respondió, sacando de su bolso un pequeño amuleto de plata y obsidiana en forma de ojo. «Es un protector. Lo hice anoche, siguiendo las instrucciones del grimorio de Itzel». Le entregó el amuleto a Miguel, quien sintió un hormigueo al tocarlo. «Póntelo antes de ir a la isla», indicó. «Te ayudará a resistir la influencia de lo que sea que Mateo invoque esta noche». Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y Miguel sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Por un instante, tuvo una visión fugaz.
Ximena vestida con ropas de otra época, de pie junto al lago bajo una luna llena, extendiendo sus brazos hacia él. La visión se desvaneció tan rápido como había aparecido, dejando a Miguel aturdido y confundido. «¿Lo sentiste, verdad?», preguntó Ximena en voz baja. «La conexión está creciendo más fuerte a medida que se acerca el momento». Sebastián los observaba con expresión preocupada. «Debemos separarnos», dijo finalmente. «Es peligroso que nos vean juntos. Miguel, regresa a la posada y descansa. Necesitarás todas tus fuerzas esta noche. Ximena y yo nos encargaremos de los últimos preparativos». Mientras caminaba de regreso a la posada, Miguel notó que la gente lo miraba de manera diferente. Algunos se apartaban a su paso, otros hacían discretos gestos de protección. Se sentía como un extraño en un mundo que hasta hace 2 días le resultaba familiar y comprensible. En su habitación, sacó su cámara y comenzó a revisar nuevamente las fotografías. Con sus sentidos agudizados, ahora podía ver detalles que antes le habían pasado desapercibidos, símbolos grabados en los árboles alrededor del círculo ritual, patrones en la disposición de las piedras junto al lago, rostros translúcidos que observaban desde las sombras en cada imagen. El cansancio finalmente lo venció y se quedó dormido sobre la cama, con la cámara aún en las manos. Sus sueños fueron intensos y vívidos. Se vio a sí mismo, vestido con ropas de otra época, fotografiando el mismo lago con una cámara antigua. Una mujer hermosa posaba para él junto a las aguas, pero su rostro cambiaba constantemente entre el de Ximena y el de otra mujer de rasgos más severos. «Ven conmigo, Manuel», decía la mujer, extendiendo su mano hacia él. «Juntos veremos lo que hay al otro lado». Despertó sobresaltado con el sonido de tambores. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. En el lago, varias embarcaciones se dirigían hacia la isla de los monos, llevando antorchas encendidas a pesar de que aún era de día. Alguien llamó suavemente a su puerta. Era doña Carmen, quien le entregó un paquete envuelto en tela negra. «Para esta noche», dijo simplemente. «Vístete con esto cuando llegue el momento». Dentro del paquete encontró una túnica blanca similar a la que llevaba Ximena, pero con bordados negros en los puños y el cuello. «¿Usted también forma parte de esto?», preguntó Miguel, sintiendo que ya no podía confiar en nadie. Doña Carmen sonrió con tristeza. «Todos formamos parte, querido. Algunos por elección, otros por destino. Tú y yo, nosotros somos de los segundos». Antes de que pudiera preguntarle más, la anciana se marchó, dejándolo solo con sus dudas y el peso de lo que parecía ser un destino ineludible. El crepúsculo extendía sus dedos púrpuras sobre Catemaco cuando Miguel se vistió con la túnica blanca. La prenda, aunque simple, tenía un peso y una textura que sugerían antigüedad. Los bordados negros formaban símbolos que le resultaban vagamente familiares, como si los hubiera visto en sueños olvidados al despertar. Un golpe en la ventana lo sobresaltó. Al abrirla, encontró a Ximena en el pequeño balcón, vestida también con su túnica ceremonial, pero ahora complementada con un cinturón rojo del que colgaban pequeñas bolsas de cuero y cristales. «Tenemos que darnos prisa», susurró, entrando ágilmente a la habitación. «Sebastián nos espera en el embarcadero norte, lejos de los ojos de Mateo». «¿Por qué tanto secreto?», preguntó Miguel mientras guardaba en sus bolsillos el amuleto de obsidiana y el frasco que le había dado Sebastián. «Si la invitación es oficial, ¿por qué no vamos directamente al ritual?», explicó Ximena. «Antes necesitamos recolectar algunas hierbas para completar tu protección. El bosque de la península es el único lugar donde crecen». Salieron sigilosamente por la ventana, bajando por una enredadera que cubría la pared trasera de la posada. Las calles de Catemaco estaban casi desiertas, la mayoría de los habitantes y visitantes ya se habían dirigido hacia el lago para asegurar un buen lugar desde donde observar las ceremonias públicas que precedían al ritual principal. Sebastián los esperaba junto a una pequeña lancha de madera, visiblemente nervioso. «Llegan tarde», reprochó en voz baja.
La luna ya está saliendo y necesitamos las hierbas antes de que toque el agua. Mientras se alejaban de la orilla, Miguel contempló el espectáculo que ofrecía Catemaco esa noche. Cientos de antorchas y velas iluminaban las riberas del lago, reflejándose en las aguas oscuras como estrellas caídas. En la distancia, la isla de los monos resplandecía con fuegos más grandes, y figuras vestidas de blanco y negro se movían en procesión alrededor de lo que parecía ser un gran altar central. «Es hermoso y aterrador al mismo tiempo», murmuró. «La verdadera magia siempre lo es», respondió Ximena, quien remaba con destreza. «Vive en esa frontera exacta entre la belleza y el terror». Llegaron a una pequeña península cubierta de vegetación densa. A diferencia del resto de las orillas, este lugar permanecía en penumbra, sin antorchas ni celebraciones. «El bosque de los susurros», explicó Sebastián mientras amarraba la lancha. «Uno de los pocos lugares de Catemaco que Mateo y su gente evitan». «¿Por qué?», preguntó Miguel, sintiendo un escalofrío al poner pie en tierra. «Porque aquí los espíritus hablan demasiado claro», respondió Ximena. «Y no todos quieren escuchar lo que tienen que decir». Internándose en el bosque, Miguel comprendió el nombre del lugar. A pesar de la ausencia de viento, las hojas de los árboles se movían suavemente, produciendo un sonido similar a conversaciones lejanas. De vez en cuando, creyó distinguir palabras en idiomas desconocidos, risas apagadas, incluso su propio nombre pronunciado por voces que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Ximena se movía con confianza entre la vegetación, deteniéndose ocasionalmente para recoger hojas, flores o raíces que guardaba en las pequeñas bolsas de su cinturón. Sebastián permanecía alerta, vigilando constantemente los alrededores como si esperara alguna amenaza. «Necesitamos flor de luna», explicó Ximena, arrodillándose junto a un claro donde la luz plateada de la luna iluminaba el suelo. «Solo florece en noches como esta, cuando los mundos están cerca». Miguel observó fascinado cómo pequeñas flores blancas con centro azul brillante emergían lentamente del suelo, abriendo sus pétalos a medida que la luz lunar las acariciaba. «Son hermosas», murmuró, sacando instintivamente su cámara para fotografiarlas. «No», Sebastián detuvo su mano. «Nada de fotografías aquí. Las imágenes capturadas en el bosque de los susurros pueden convertirse en puertas». Mientras Ximena recogía cuidadosamente algunas flores, Miguel notó una figura entre los árboles, una mujer de cabello largo y oscuro que lo observaba fijamente. Por un momento pensó que podría ser otra recolectora, pero había algo extraño en ella, como si no perteneciera completamente a este mundo. «Ximena», llamó en voz baja. «¿Hay alguien?». Al girarse, la figura había desaparecido. Ximena siguió su mirada y su expresión se tornó grave. «¿Qué viste?», preguntó, acercándose a él. «Una mujer. Estaba allí, entre esos árboles, mirándome». Ximena y Sebastián intercambiaron una mirada preocupada. «¿Cómo era?», insistió ella. «Cabello negro, largo. Vestido blanco, creo. No pude ver bien su rostro, pero, dudó, por un momento pensé que eras tú». Sebastián maldijo por lo bajo. «Es ella», dijo. «Itzel. Está acercándose». «Pero pensé que era solo un espíritu atrapado», protestó Miguel. «¿Cómo puede manifestarse así?». «El velo se adelgaza», explicó Ximena mientras terminaba de recoger las flores. «Y tú eres especialmente receptivo a ella. La conexión entre ustedes trasciende el tiempo». Con las hierbas recolectadas, regresaron rápidamente a la lancha. Mientras se alejaban de la península, Miguel tuvo la inquietante sensación de que alguien los observaba desde la orilla, pero cuando miró hacia atrás, solo vio la oscuridad del bosque. En la lancha, Ximena comenzó a preparar el amuleto protector. Machacó las hierbas en un pequeño mortero de piedra que llevaba en su bolso, mezclándolas con agua del lago y murmurando palabras en un idioma que Miguel no reconoció. El resultado fue una pasta verdosa que aplicó cuidadosamente sobre el amuleto de obsidiana. «Póntelo alrededor del cuello», indicó, entregándoselo a Miguel.
no te lo quites bajo ninguna circunstancia, sin importar lo que veas o escuches esta noche. Miguel obedeció, sintiendo inmediatamente una sensación de calidez que se extendía desde el amuleto hacia todo su cuerpo. ¿Qué pasará esta noche exactamente?, preguntó, mirando hacia la isla que se acercaba lentamente. ¿Cuál es el plan? Mateo intentará abrir la puerta entre los mundos usando tu conexión con Manuel Suárez, explicó Sebastián. Cree que puede controlar lo que pase después, pero se equivoca. Nadie puede controlar realmente esas fuerzas. Nuestro plan es simple, continuó Ximena. Dejaremos que el ritual comience, pero en el momento crítico, cuando la puerta empiece a abrirse, usaremos esto, mostró un pequeño objeto envuelto en tela roja, para desviar la energía y cerrar la puerta permanentemente. ¿Y eso funcionará?, preguntó Miguel, escéptico. Teóricamente, respondió Sebastián con una sonrisa tensa. Si no, bueno, digamos que Catemaco podría convertirse en el epicentro de algo mucho más grande que un festival de brujos. A medida que se acercaban a la isla, el sonido de tambores y cánticos se hacía más intenso. Decenas de lanchas rodeaban ya el lugar, la mayoría manteniendo una distancia respetuosa. Solo algunas embarcaciones, marcadas con símbolos específicos, se acercaban a la orilla. Debemos separarnos aquí, dijo Sebastián cuando llegaron a la parte trasera de la isla, lejos de los principales puntos de desembarco. Yo entraré primero y me uniré al círculo exterior como observador. Ximena, tú deberás presentarte ante doña Carmen como su aprendiz. ¿Y yo?, preguntó Miguel. Tú debes seguir la invitación, respondió Sebastián. Ve directamente al círculo central. Mateo te estará esperando. Actúa como si no supieras nada, como un turista curioso que ha sido honrado con una invitación especial. Antes de desembarcar, Ximena tomó las manos de Miguel entre las suyas. Sus ojos brillaban con una intensidad que lo dejó sin aliento. Pase lo que pase esta noche, recuerda que no todos los destinos están escritos en piedra, dijo en voz baja. A veces, incluso los espíritus más antiguos pueden ser sorprendidos. Y entonces, para sorpresa de Miguel, se inclinó y lo besó suavemente en los labios. Fue un beso breve pero cargado de emociones, miedo, esperanza, y algo más profundo que no supo identificar. Para la protección, susurró ella al separarse, con una pequeña sonrisa. Miguel sintió un hormigueo en los labios y una calidez que se extendía por todo su cuerpo. Por un instante, tuvo otra visión, él y Ximena en otra vida, bajo otro cielo, compartiendo un momento similar junto a estas mismas aguas. Mientras desembarcaban sigilosamente, ninguno de ellos notó la figura que los observaba desde las sombras de la isla, doña Carmen, con una expresión indescifrable en su rostro arrugado. Así que has elegido tu bando, niña, murmuró para sí misma. Que los antiguos nos protejan a todos esta noche. La isla de los monos, normalmente un tranquilo santuario de vida silvestre, se había transformado en un escenario místico que parecía arrancado de otro tiempo. Antorchas de fuego azulado iluminaban un sendero que serpenteaba desde la orilla hasta el centro de la isla, donde un claro perfectamente circular había sido despejado entre la vegetación. Miguel avanzaba solo por este camino, siguiendo las indicaciones de Sebastián. Su túnica blanca con bordados negros ondeaba suavemente con la brisa nocturna, y el amuleto de obsidiana pulsaba cálidamente contra su pecho, como si tuviera vida propia. A su alrededor, figuras encapuchadas se movían entre los árboles, algunas portando ofrendas, otras simplemente observando su paso con ojos brillantes en la oscuridad. El claro central era más grande de lo que había imaginado. Un círculo perfecto de unos 30 metros de diámetro, delimitado por antorchas clavadas en el suelo a intervalos regulares. En el centro exacto, un altar de piedra negra se elevaba sobre una pequeña plataforma. Alrededor del altar, 12 figuras vestidas con túnicas negras formaban un círculo interior, inmóviles como estatuas. Mateo Vidal, distinguible por su máscara ritual de jade y obsidiana, se adelantó al verlo llegar. El marcado ha llegado, anunció con voz potente, y un murmullo recorrió la multitud de espectadores que se agolpaba en los límites del claro.
que comience la ceremonia de la puerta. Miguel intentó mantener la calma, recordando las instrucciones de Sebastián, actuar como un turista fascinado pero ignorante. Sin embargo, le resultaba cada vez más difícil fingir desconocimiento cuando todos sus sentidos le gritaban que estaba en peligro. «Bienvenido, Miguel Álvarez», dijo Mateo, acercándose a él. «¿O debería decir, bienvenido de nuevo, Manuel Suárez?». Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel. La voz de Mateo parecía resonar no solo en sus oídos, sino dentro de su mente. «No sé de qué habla», respondió, manteniendo su papel. «Solo soy un fotógrafo que recibió una invitación». Mateo rió suavemente, un sonido inquietante tras la máscara ritual. «Por supuesto. Solo un fotógrafo», repitió con ironía. «Ven, tu lugar está preparado». Lo condujo hacia el altar central, donde Miguel pudo ver que la piedra negra estaba tallada con símbolos similares a los que había visto en el libro de Itzel. Sobre el altar había varios objetos, un cuchillo ceremonial de obsidiana, un cuenco de barro con lo que parecía ser sangre seca, y una fotografía antigua en un marco de plata. Con sorpresa, reconoció la imagen, era una fotografía de Manuel Suárez, idéntica a él, tomada frente al lago de Catemaco en 1897. Junto a él en la fotografía estaba una mujer hermosa de rasgos indígenas, vestida con ropas tradicionales y adornos de plata. Su parecido con Ximena era innegable. «Itzel y Manuel, el día antes del ritual fallido», explicó Mateo, siguiendo su mirada. «La última fotografía que se tomó de ella con vida, o lo que los ignorantes llaman vida». Miguel buscó con la mirada a Sebastián entre la multitud, pero no logró encontrarlo. Tampoco veía a Ximena por ninguna parte. Se sentía cada vez más solo y vulnerable. Los tambores comenzaron a sonar con más fuerza, marcando un ritmo hipnótico que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Las 12 figuras del círculo interior iniciaron un cántico en una lengua antigua, probablemente náhuatl, pero con palabras que sonaban distorsionadas, como si vinieran de muy lejos o de muy profundo. «El ritual ha comenzado», anunció Mateo, elevando sus brazos hacia el cielo nocturno. «La alineación es perfecta. La puerta puede abrirse esta noche». Miguel notó entonces algo inquietante. A pesar de que la noche estaba despejada, no podía ver las estrellas sobre la isla. Era como si un velo oscuro hubiera descendido, separándolos del resto del mundo. Mateo se giró hacia la multitud. «Traigan a la descendiente», ordenó. Un murmullo de expectación recorrió a los presentes. De entre las sombras, 4 figuras encapuchadas emergieron escoltando a alguien. Con horror, Miguel reconoció a Ximena. Vestía ahora una túnica completamente blanca, sin los bordados ni el cinturón de hierbas. Sus manos estaban atadas frente a ella con una cuerda roja, y su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. «¿Qué significa esto?», exclamó Miguel, olvidando momentáneamente su papel. «Ella no es parte de esto». Mateo se volvió hacia él, y aunque no podía ver su rostro tras la máscara, Miguel sintió su sonrisa cruel. «Al contrario, Miguel. Ella es la parte más importante», respondió con calma. «¿Realmente creíste que no sabíamos de vuestros planes? ¿De vuestro pequeño viaje al bosque de los susurros?». Con un gesto, ordenó a los guardias que llevaran a Ximena junto al altar. La joven no opuso resistencia, pero sus ojos buscaron los de Miguel, comunicándole algo que no logró descifrar. «El ritual original fracasó porque faltaba un elemento crucial», continuó Mateo, dirigiéndose ahora tanto a Miguel como a la audiencia. Manuel Suárez interrumpió la ceremonia antes de que Itzel pudiera completar el sacrificio necesario. «Esta noche, corregiremos ese error». Con creciente horror, Miguel comprendió lo que estaba sucediendo. No era él quien estaba destinado al sacrificio, como habían supuesto. Era Ximena. «La sangre de la descendiente directa de Itzel», proclamó Mateo, tomando el cuchillo de obsidiana del altar. «El ingrediente final para abrir permanentemente la puerta entre los mundos». «No.
gritó Miguel, intentando avanzar hacia Ximena, pero descubrió que no podía moverse. Una fuerza invisible lo mantenía clavado en su lugar. Tu papel es otro, Miguel, explicó Mateo con paciencia, como si hablara con un niño. Tú eres el ancla, el vínculo con el pasado. Tu presencia completa el círculo del tiempo, pero es la sangre de ella la que abrirá la puerta. Los tambores alcanzaron un ritmo frenético. El círculo de brujos intensificó sus cánticos, y Miguel sintió que el aire mismo comenzaba a vibrar con una energía extraña. A su alrededor, las antorchas flamearon violentamente, sus llamas azules tornándose púrpuras. Desesperado, buscó a Sebastián entre la multitud. Finalmente lo localizó, forcejeando con 2 guardias que lo sujetaban firmemente. Su plan había fracasado, habían sido descubiertos. Mateo colocó a Ximena sobre el altar, extendiendo sus brazos atados a los lados. La joven no luchaba, pero sus ojos permanecían fijos en el cielo nocturno, donde una extraña luz comenzaba a formarse, como un remolino de neblina luminosa. Con esta sangre, abro la puerta, entonó Mateo, elevando el cuchillo ritual. Con este sacrificio, uno los mundos. Que los antiguos caminen de nuevo entre nosotros. El tiempo pareció ralentizarse para Miguel. En ese momento crítico, sintió el amuleto de obsidiana arder contra su pecho, quemando a través de la tela de su túnica. Un calor intenso se extendió por todo su cuerpo, y de repente, descubrió que podía moverse nuevamente. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia el altar, embistiendo a Mateo justo cuando el cuchillo comenzaba a descender. Ambos cayeron al suelo en un confuso forcejeo, mientras gritos de sorpresa y alarma estallaban entre los presentes. «¡Detenedle!», rugió Mateo, pero Miguel ya había logrado liberar a Ximena de sus ataduras. «¡Corre!», le gritó, pero ella negó con la cabeza. «Es demasiado tarde», respondió Ximena, señalando al cielo. El remolino de luz se había intensificado, formando ahora un vórtice brillante justo sobre el altar. El aire crepitaba con electricidad estática, y un viento sobrenatural comenzó a girar alrededor del claro, apagando algunas antorchas. «El portal se está abriendo», gritó alguien entre la multitud, que ahora comenzaba a dispersarse presa del pánico. Mateo se había incorporado, su máscara ritual caída revelando un rostro contorsionado por la furia y algo más, una especie de éxtasis fanático. «No podéis detenerlo», exclamó. «La puerta ya está abriéndose. Él viene». En ese momento, el lago comenzó a agitarse violentamente. Olas enormes golpeaban la orilla de la isla, y un vapor denso se elevaba de las aguas como si estuvieran hirviendo. Figuras espectrales emergían de la niebla, formas humanas translúcidas que flotaban sobre la superficie. Sebastián finalmente logró liberarse de sus captores y corrió hacia Miguel y Ximena. «El ritual está fuera de control», gritó por encima del creciente rugido del viento y los gritos de la multitud en pánico. «La interrupción ha desestabilizado la apertura. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Miguel, sosteniendo a Ximena, quien parecía debilitarse por momentos. «Necesitamos cerrar el portal», respondió Sebastián. «Pero para eso…». No pudo terminar la frase. Un rayo de luz cegadora descendió del vórtice, golpeando directamente a Mateo. El brujo se elevó varios metros en el aire, su cuerpo arqueándose de forma imposible mientras gritaba en una mezcla de agonía y éxtasis. «Hernán», exclamó con voz que ya no parecía suya. «Ven a mí. Completa lo que comenzamos». Ante los ojos horrorizados de todos, el cuerpo de Mateo comenzó a transformarse. Su piel se oscureció como si estuviera carbonizándose, y sus ojos se tornaron completamente negros, reflejando el vórtice sobre ellos. «No es Mateo», susurró Ximena, su voz extrañamente calmada. «Es Hernán, el amante de Itzel. Ha estado esperando este momento durante más de un siglo». Miguel sintió que el amuleto en su pecho pulsaba cada vez más fuerte, como si respondiera a la presencia sobrenatural. A su alrededor, el caos era total.
La mayoría de los asistentes huían desesperadamente hacia las embarcaciones, mientras los miembros del círculo interior permanecían en sus posiciones, continuando con el cántico a pesar del peligro evidente. De repente, Ximena se separó de Miguel y avanzó hacia el altar con paso decidido. «Ximena, no», gritó, intentando detenerla, pero Sebastián lo sujetó. «Espera», dijo el antropólogo. «Mira sus ojos». Los ojos de Ximena habían cambiado. Ya no eran del cálido color ámbar que Miguel conocía, sino de un intenso azul brillante, como las flores de luna que habían recogido en el bosque. «No es solo Ximena», explicó Sebastián. «Itzel también está aquí». La joven se detuvo frente a Mateo/Hernán, quien había descendido nuevamente al suelo y la miraba con una mezcla de anhelo y odio ancestral. «Has vuelto a mí, mi amor», dijo con una voz que parecía compuesta de muchas voces superpuestas. «Después de tanto tiempo». «No de la forma que esperabas, Hernán», respondió Ximena/Itzel. «No para completar lo que nunca debió comenzarse». El vórtice sobre ellos pulsaba con energía, expandiéndose y contrayéndose como un corazón cósmico. A través de él, Miguel creyó ver paisajes imposibles, mundos que no deberían ser contemplados por ojos humanos. El segundo punto de giro había llegado, y nada volvería a ser igual después de esta noche en Catemaco. El cielo sobre la isla de los monos se había convertido en un caleidoscopio de colores imposibles. El vórtice, ahora del tamaño de una casa, giraba violentamente, succionando la niebla que se elevaba del lago y expulsando ráfagas de energía que impactaban contra el suelo, dejando pequeños cráteres humeantes. Miguel observaba la escena con una mezcla de terror y fascinación. Su mente racional de fotógrafo documental luchaba por procesar lo que estaba presenciando, mientras que una parte más profunda de su ser, quizás aquella conectada con Manuel Suárez, parecía reconocer y comprender lo que estaba ocurriendo. En el centro del claro, Ximena y Mateo se enfrentaban en un duelo que trascendía lo físico. Ambos levitaban ligeramente sobre el suelo, rodeados por auras de colores contrastantes, azul plateado alrededor de Ximena, rojo oscuro casi negro envolviendo a Mateo. Sus voces, cuando hablaban, resonaban con ecos de otras voces, como si fueran meros canales para entidades mucho más antiguas. «Has traicionado nuestro pacto, Itzel», acusaba Mateo/Hernán, sus ojos completamente negros fijos en ella. «Prometiste que estaríamos juntos cuando las puertas se abrieran». «Eso fue antes de conocer tu verdadero propósito, Hernán», respondió Ximena/Itzel. «No buscabas conocimiento, sino poder. No querías unir los mundos, sino conquistarlos». Sebastián se acercó a Miguel, arrastrándolo tras un grupo de rocas para protegerse de las descargas de energía que ahora caían como relámpagos alrededor del claro. «Esto es malo, muy malo», murmuró el antropólogo. «El portal está completamente inestable. Si no lo cerramos pronto, la ruptura se extenderá más allá de la isla». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Miguel, sin apartar la vista de Ximena. «¿Cómo ayudamos a Ximena?». «No es solo Ximena ahora», explicó Sebastián. «El espíritu de Itzel la ha poseído parcialmente, pero la fusión no es completa. Están luchando por el control, tanto Ximena contra Itzel como ambas contra Hernán». Un grito desgarrador interrumpió su conversación. Doña Carmen había emergido de entre la vegetación y avanzaba hacia el centro del claro con los brazos extendidos. «¡Basta!», exclamó la anciana con una voz sorprendentemente potente. «Este no es el camino». Mateo/Hernán se volvió hacia ella con furia. «Guardiana». Escupió la palabra como un insulto. «Siempre interfiriendo, siempre protegiendo un orden que merece ser destruido». Con un gesto de su mano, lanzó una ráfaga de energía oscura hacia Doña Carmen. La anciana logró desviarla parcialmente con un movimiento de su bastón, pero la fuerza del impacto la hizo caer de rodillas. «Doña Carmen», gritó Miguel, intentando correr hacia ella, pero Sebastián lo sujetó firmemente. «No puedes ayudarla así», dijo. «Necesitamos el objeto que Ximena preparó, el que envolvió en tela roja».
¿Lo tienes? Miguel palpó desesperadamente los bolsillos de su túnica hasta encontrar el pequeño bulto envuelto en tela roja que Ximena le había entregado en la lancha. Al desenvolverlo, descubrió un cristal tallado en forma de pirámide, con símbolos grabados en cada una de sus caras. El espejo de obsidiana, murmuró Sebastián con reverencia. Una reliquia de los antiguos olmecas. Puede reflejar y redirigir energías espirituales. ¿Cómo lo usamos?, preguntó Miguel, sintiendo el cristal vibrar en su palma como si tuviera vida propia. Tú debes llevarlo al centro del vórtice, explicó Sebastián. Tu conexión con Manuel Suárez te da una protección que otros no tenemos. Pero debes dárselo a Ximena, ella sabrá qué hacer. Un nuevo estallido de energía sacudió la isla. El enfrentamiento entre Ximena/Itzel y Mateo/Hernán se había intensificado. Ahora intercambiaban ráfagas de luz que chocaban en el aire con explosiones de colores sobrenaturales. Cada impacto hacía que el vórtice sobre ellos pulsara y se expandiera. No hay tiempo que perder, urgió Sebastián. Ve. Miguel apretó el cristal en su mano y corrió hacia el centro del claro, esquivando las descargas de energía que caían aleatoriamente. El amuleto de obsidiana en su pecho ardía como brasa viva, pero en lugar de quemarlo, parecía crear un campo protector a su alrededor, desviando las energías más peligrosas. Al acercarse, pudo ver que doña Carmen, aunque herida, había comenzado a trazar un círculo en el suelo alrededor del altar, usando lo que parecía ser sal y hierbas. Sus labios se movían en una oración o encantamiento silencioso. «Ximena», gritó Miguel cuando estuvo lo suficientemente cerca. La joven giró hacia él, y por un instante, Miguel vio dos rostros superpuestos, el de Ximena y el de una mujer mayor con rasgos similares pero más severos, adornada con joyas antiguas. Sus ojos alternaban entre el ámbar y el azul brillante, como si dos almas lucharan por el control del mismo cuerpo. Miguel, la voz sonaba como la de Ximena, pero con un eco metálico. No deberías estar aquí. Es peligroso. Traigo esto, dijo, mostrando el cristal. Sebastián dice que sabrás qué hacer con él. Mateo/Hernán, notando el intercambio, rugió con furia y lanzó una poderosa ráfaga de energía oscura hacia Miguel. Sin tiempo para esquivarla, Miguel cerró los ojos, esperando el impacto. Pero este nunca llegó. Al abrir los ojos, vio que Ximena se había interpuesto, creando un escudo de luz azulada que había absorbido el ataque. «El cristal», exigió ella, extendiendo su mano. «Rápido». Miguel se lo entregó. En cuanto el objeto tocó la palma de Ximena, comenzó a brillar con una luz intensa, reflejando y amplificando el aura azulada que la rodeaba. «No», gritó Mateo/Hernán, comprendiendo lo que estaba a punto de suceder. «No lo permitiré». Con un movimiento desesperado, el brujo poseído se lanzó hacia ellos, pero doña Carmen completó su círculo justo a tiempo. Una barrera invisible detuvo a Mateo/Hernán, quien aulló de frustración. «Ahora, niña», exclamó doña Carmen. «Usa el espejo como te enseñé». Ximena elevó el cristal hacia el vórtice, que ahora parecía responder a su presencia, girando más lentamente y cambiando de color, del violáceo al azul plateado. Miguel observaba fascinado cómo la joven recitaba palabras en un idioma antiguo, probablemente náhuatl, pero con una cadencia y pronunciación que parecían venir de otro tiempo. El cristal comenzó a absorber la energía del vórtice, como un pararrayos cósmico. Líneas de luz fluían desde el portal hacia la pirámide cristalina, que brillaba cada vez más intensamente hasta que resultaba doloroso mirarla directamente. «Lo está cerrando», exclamó Sebastián, quien se había acercado a Miguel. «Está funcionando». Pero Mateo/Hernán no se rendía. Aunque contenido por el círculo de doña Carmen, había comenzado a recitar su propio encantamiento. El suelo bajo sus pies se agrietó, y de las fisuras emergió un humo negro y espeso que comenzó a tomar forma a su alrededor. «Hermanos de la oscuridad», invocó con voz cavernosa. «Acudid a mí».
La puerta está abierta. Cruzad. De las aguas del lago surgieron figuras espectrales que avanzaban hacia la isla. No eran simples apariciones como las que Miguel había visto antes, estas tenían una solidez perturbadora, como si estuvieran materializándose en el mundo físico. Espíritus atrapados, explicó doña Carmen, quien se había acercado a ellos cojeando. Almas que no encontraron descanso y que Hernán ha estado manipulando durante décadas. La anciana parecía haber envejecido años en minutos. Su rostro estaba pálido y surcado por nuevas arrugas, como si el esfuerzo de mantener el círculo protector estuviera drenando su fuerza vital. No podré contenerlo mucho más tiempo, admitió con voz débil. El círculo se está debilitando. En el centro del claro, Ximena continuaba su labor de canalizar la energía del vórtice hacia el cristal, pero Miguel podía ver que también ella estaba llegando al límite de sus fuerzas. Su cuerpo temblaba visiblemente, y pequeños hilos de sangre comenzaban a brotar de su nariz y oídos. «Se está matando», exclamó Miguel, horrorizado. «Tenemos que ayudarla». «Solo hay una forma», dijo doña Carmen, tomando su mano. «Tú eres el ancla, Miguel. Tu conexión con Manuel Suárez puede fortalecer a Ximena, ¿pero qué?», urgió Miguel. «Podrías quedar atrapado entre los mundos, como Itzel», completó Sebastián con gravedad. «Es un riesgo enorme». Miguel no dudó ni un segundo. «¿Qué debo hacer?». Doña Carmen sacó de entre sus ropas un pequeño cuchillo de obsidiana. «Tu sangre», dijo simplemente. Voluntariamente ofrecida, no tomada por la fuerza como pretendía Mateo. Esa es la diferencia entre la magia blanca y la negra. Miguel extendió su palma sin vacilar. Doña Carmen realizó un corte rápido y preciso, lo suficientemente profundo para que la sangre fluyera libremente pero sin causar daño permanente. «Ve a ella», indicó la anciana. «Une tu sangre con el cristal». Miguel avanzó hacia Ximena, sintiendo cada paso como si caminara a través de agua espesa. El aire mismo parecía resistirse a su avance, cargado de energías conflictivas. A su alrededor, el mundo parecía desdibujarse, por momentos veía el Catemaco actual, y al siguiente, vislumbraba un pueblo más antiguo, con construcciones diferentes y personas vestidas con ropas de otra época. Cuando finalmente alcanzó a Ximena, ella apenas parecía consciente de su presencia. Sus ojos, ahora completamente azules y brillantes, estaban fijos en el vórtice, y sus labios se movían en un cántico continuo. «Ximena», llamó suavemente. «Estoy aquí». Por un instante, la mirada de la joven se enfocó en él, y Miguel vio reconocimiento en esos ojos sobrenaturales. «Miguel», susurró, su voz apenas audible sobre el rugido del vórtice. «Ayúdame, ella es demasiado fuerte». Comprendiendo que Ximena estaba perdiendo la batalla por el control de su propio cuerpo, Miguel actuó por instinto. Tomó su mano sangrante y la presionó contra el cristal que ella sostenía. El efecto fue inmediato y devastador. Una explosión de luz blanca surgió del punto de contacto, envolviéndolos a ambos en un capullo de energía pura. Miguel sintió como si su conciencia se expandiera y fragmentara simultáneamente. De repente podía ver a través de los ojos de Manuel Suárez, experimentar sus recuerdos, sentir su amor por Itzel y su horror al descubrir sus verdaderas intenciones. Al mismo tiempo, percibía la lucha interna de Ximena contra Itzel, dos almas entrelazadas por la sangre y el destino, cada una con su propia visión de lo que debía hacerse. Y más allá, como un telón de fondo cósmico, vislumbraba los mundos que el vórtice conectaba, el mundo material que conocía, el mundo espiritual lleno de entidades luminosas y oscuras, y un tercer reino tan ajeno y terrible que su mente apenas podía procesarlo sin fragmentarse. En medio de este caos sensorial, Miguel se aferró a una única certeza: Ximena. No la Ximena que había conocido apenas días atrás, ni la Itzel de hace más de un siglo, sino la esencia fundamental que conectaba a ambas, un alma que reconocía a través del tiempo y el espacio. «Ximena», gritó, no con su voz física sino con su mente, su espíritu, su ser completo. «Regresa a mí». En el mundo físico,
Mateo /Hernán había logrado romper parcialmente el círculo de Doña Carmen. La anciana yacía inconsciente en el suelo, mientras Sebastián intentaba desesperadamente reactivar la protección, dibujando símbolos en el aire con un bastón ritual. Demasiado tarde, guardián. Se burló Mateo /Hernán, avanzando hacia el capullo de luz que envolvía a Miguel y Ximena. La puerta está abierta y mis hermanos están cruzando. Este mundo será nuestro. Efectivamente, las figuras espectrales que habían emergido del lago estaban tomando forma física a medida que se acercaban. Algunas ya habían alcanzado la orilla de la isla, sus cuerpos translúcidos solidificándose con cada paso. Dentro del capullo de luz, Miguel y Ximena libraban su propia batalla. La conciencia de Itzel, fortalecida por más de un siglo de existencia entre mundos, intentaba dominar completamente a Ximena, usando el poder del cristal para abrir aún más el portal en lugar de cerrarlo. «Déjala ir», exigió Miguel, enfrentándose directamente al espíritu de Itzel. «Este no es tu tiempo ni tu cuerpo. Tú no entiendes», respondió la voz de Itzel a través de Ximena. «Lo hago por ella. Por todos. Los antiguos traerán conocimiento, poder, inmortalidad». «¿A qué precio?», replicó Miguel. «Mira lo que le está haciendo a Ximena. Mira lo que le hiciste a Hernán». Por un instante, la presencia de Itzel vaciló, y Miguel vio un destello de duda en esos ojos sobrenaturales. Aprovechando ese momento de debilidad, concentró toda su voluntad, todos sus sentimientos por Ximena, en un único y poderoso pensamiento: ahora. Ximena, reuniendo sus últimas fuerzas, giró el cristal hacia el vórtice en un ángulo específico. La pirámide cristalina comenzó a actuar como un prisma, descomponiendo la energía del portal en rayos de luz que se dispersaban en todas direcciones. Un grito de rabia y desesperación surgió de Mateo /Hernán, quien comprendió lo que estaba sucediendo. «No», aulló, lanzándose hacia ellos. «No lo permitiré». Pero era demasiado tarde. El vórtice comenzó a colapsar sobre sí mismo, succionando de vuelta la energía que había liberado. Las figuras espectrales que habían comenzado a materializarse se desintegraron en jirones de niebla que fueron absorbidos por el portal en contracción. Mateo /Hernán, atrapado entre su naturaleza física y espiritual, fue arrastrado hacia el vórtice como si una mano invisible tirara de él. Sus gritos se transformaron en un aullido inhumano mientras su cuerpo se retorcía, dividiéndose literalmente en dos entidades. Mateo, el brujo humano, cayó al suelo inconsciente, mientras una figura oscura y nebulosa que debía ser el espíritu de Hernán fue succionada hacia el portal. El vórtice se contrajo hasta convertirse en un punto de luz brillante, y luego, con un estallido silencioso pero cegador, desapareció. El repentino silencio que siguió resultaba casi ensordecedor. La isla quedó sumida en una quietud sobrenatural, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Miguel y Ximena permanecían en el centro del claro, aún envueltos en un tenue resplandor que se desvanecía gradualmente. Cuando la luz finalmente se extinguió, ambos se desplomaron, exhaustos. Sebastián corrió hacia ellos, comprobando primero que Ximena respiraba antes de volverse hacia Miguel. «Lo lograron», murmuró con asombro. «Realmente lo lograron». Miguel intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta. Su mente estaba saturada de imágenes, recuerdos y sensaciones que no le pertenecían, fragmentos de la vida de Manuel Suárez, visiones de mundos imposibles, ecos de un amor y una traición que habían trascendido un siglo. Antes de perder el conocimiento, sus ojos se encontraron con los de Ximena, que había recuperado su color ámbar natural. En esa mirada compartida, ambos reconocieron que nada volvería a ser igual después de esta noche en Catemaco. El sol se elevaba lentamente sobre el lago de Catemaco, tiñendo las aguas de oro y carmesí. La niebla matutina se disipaba gradualmente, revelando una isla que parecía haber sido escenario de una batalla, árboles caídos, tierra removida, y un círculo perfecto de vegetación quemada donde antes había estado el altar ritual. En la pequeña clínica del pueblo, Miguel despertaba después de 3 días de inconsciencia.
Sus párpados se abrieron pesadamente, revelando unos ojos que parecían más viejos y sabios de lo que correspondía a su edad. A su lado, sentado en una silla de plástico y con aspecto de no haber dormido en días, Sebastián leía un antiguo tomo encuadernado en cuero. «Bienvenido de vuelta», dijo el antropólogo, cerrando el libro. Comenzábamos a preocuparnos. Miguel intentó hablar, pero su garganta estaba seca y áspera. Sebastián le acercó un vaso de agua, ayudándolo a incorporarse ligeramente para beber. «¿Ximena?», logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro ronco. «Está bien», respondió Sebastián con una sonrisa cansada. «Despertó ayer. Físicamente, al menos. Mentalmente, bueno, todos estamos procesando lo que ocurrió». Miguel asintió, comprendiendo perfectamente. Su mente era un torbellino de recuerdos propios y ajenos, realidades entremezcladas, visiones de mundos que ningún ser humano debería contemplar. Distinguir lo real de lo soñado, lo propio de lo ajeno, sería un proceso largo y difícil. «¿Doña Carmen?», preguntó, recordando a la anciana caída durante el ritual. La expresión de Sebastián se ensombreció. «No lo logró», respondió con pesar. El esfuerzo de mantener el círculo protector fue demasiado para ella. Falleció poco después de que cerraran el portal. Su funeral fue ayer, todo el pueblo asistió. Miguel cerró los ojos, sintiendo una profunda tristeza. Aunque apenas la había conocido, sentía una conexión especial con la anciana, como si hubiera sido una figura importante en otra vida. Quizás lo fue, para Manuel Suárez. ¿Y Mateo? Vivo, pero cambiado, explicó Sebastián. Cuando el espíritu de Hernán fue arrancado de él, algo fundamental se rompió en su mente. No habla, apenas come. Los médicos dicen que es catatonía, pero nosotros sabemos que es algo más profundo. Su alma está herida. Durante las siguientes horas, Sebastián le explicó lo que había sucedido después del colapso del portal. Las autoridades habían atribuido los daños en la isla a un fenómeno meteorológico inusual, una especie de tornado localizado. Los pocos testigos que habían presenciado los eventos sobrenaturales guardaban silencio, algunos por miedo, otros por respeto a las tradiciones. El festival continuó al día siguiente, como si nada hubiera pasado, comentó Sebastián con ironía. Turistas tomándose fotos con brujos disfrazados, comprando amuletos fabricados en China. La vida sigue, la superficie permanece intacta, mientras las profundidades se agitan. Por la tarde, cuando los médicos determinaron que Miguel estaba lo suficientemente recuperado, le permitieron recibir más visitas. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y Ximena entró. Estaba pálida y más delgada, con ojeras pronunciadas bajo sus ojos. Pero lo que más impactó a Miguel fue su mirada. Seguía siendo Ximena, pero había algo nuevo en esos ojos color ámbar, una sabiduría antigua, un conocimiento que no debería pertenecer a alguien tan joven. «Hola, Miguel», saludó con una sonrisa tímida. «O debería decir, ¿Manuel?». Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Ese nombre resonaba en él de una manera que no podía explicar. «Sigo siendo Miguel», respondió después de un momento. «Aunque ahora hay más». Ximena asintió, comprendiendo perfectamente. «Lo mismo me pasa a mí», confesó, sentándose en el borde de la cama. «Ella sigue aquí, en mi mente. No como una presencia separada, sino, como recuerdos, conocimientos, sentimientos que ahora son parte de mí». «¿Itzel?», preguntó Miguel, aunque ya conocía la respuesta. «Sí. Cuando el portal colapsó, no pudo regresar completamente al otro lado. Una parte de ella se fusionó conmigo», explicó Ximena. «No me posee, como intentó hacer durante el ritual. Es más como si hubiéramos llegado a un acuerdo, una coexistencia». Miguel extendió su mano hacia ella, y Ximena la tomó sin dudar. Al contacto, ambos sintieron una corriente de energía cálida, un reconocimiento mutuo que trascendía el tiempo y el espacio. «Puedo verla en ti»,
murmuró Miguel. Y creo que tú puedes ver a Manuel en mí. Ximena asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Es extraño, ¿verdad? Sentir que has vivido más de una vida, amar a alguien que acabas de conocer pero que parece que has amado durante siglos. La palabra, amar, quedó flotando entre ellos, cargada de significado. Miguel apretó suavemente su mano. ¿Qué pasará ahora?, preguntó. El Consejo de Brujos se ha disuelto, respondió Ximena. Con Mateo incapacitado y doña Carmen fallecida, hay un vacío de poder. Sebastián está ayudando a reorganizar las facciones, estableciendo nuevas reglas para evitar que algo así vuelva a ocurrir. ¿Y tú? Ximena respiró hondo antes de responder. Me han pedido que tome el lugar de doña Carmen, dijo con una mezcla de orgullo y temor. Como líder de los practicantes del Camino de la Luz y como nueva guardiana. Miguel asintió, sintiendo una extraña mezcla de alegría por ella y tristeza por lo que eso podría significar para ambos. Eso significa que te quedarás en Catemaco, concluyó. Sí, confirmó ella. Es mi destino, ahora lo sé. Siempre lo fue. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Finalmente, Miguel habló, mi trabajo como fotógrafo me permite vivir donde quiera, dijo con cautela. Y después de lo que he visto, de lo que he experimentado, no creo que pueda volver a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Una sonrisa iluminó el rostro de Ximena. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Creo que Catemaco necesita un buen documentalista, respondió Miguel con una sonrisa. Alguien que sepa qué fotografiar y qué dejar en las sombras. Alguien que pueda ayudar a preservar las tradiciones auténticas y distinguirlas del folclore para turistas. Ximena se inclinó y lo besó suavemente en los labios, un beso que contenía promesas de futuros compartidos y misterios por descubrir. Una semana después, Miguel se encontraba en el embarcadero principal de Catemaco, su cámara capturando el amanecer sobre el lago. Sus fotografías habían cambiado, ahora revelaban capas de realidad que antes no podía percibir, auras tenues alrededor de ciertos individuos, patrones energéticos en lugares de poder, ocasionalmente incluso entidades que habitaban en los límites de lo visible. Sebastián se unió a él, contemplando también el espectáculo del nuevo día. ¿Has decidido entonces?, preguntó el antropólogo. Sí, respondió Miguel con certeza. Me quedaré. Hay mucho que aprender, mucho que documentar. Y mucho que proteger. Sebastián asintió con aprobación. Necesitaremos toda la ayuda posible. El portal está cerrado, pero no destruido. En algún momento, las estrellas volverán a alinearse. Y estaremos preparados, completó Miguel. A lo lejos, en la casa que una vez perteneció a doña Carmen y que ahora ocupaba Ximena, una luz azulada brillaba en la ventana del estudio. La nueva guardiana estudiaba el antiguo grimorio de Itzel, absorbiendo conocimientos que habían permanecido ocultos durante generaciones. El festival anual de brujos continuaría, por supuesto. Los turistas seguirían llegando, buscando emociones exóticas y recuerdos para sus álbumes de fotos. Pero bajo esa superficie folclórica, la verdadera magia de Catemaco permanecería vigilante, protegida por un nuevo círculo de guardianes que habían experimentado personalmente el poder y el peligro que acechaba entre los mundos. Y en las aguas profundas del lago, donde la luz del sol apenas penetraba, algo antiguo dormía. No derrotado, simplemente esperando. Porque en Catemaco, como Miguel y Ximena habían aprendido, los finales rara vez son definitivos, y cada amanecer trae consigo la posibilidad de nuevos misterios por descubrir. Fin.